Bien, les saludo cordialmente. Vamos a analizar lo referente a las generalidades sobre las tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué es importante analizar este tema de las tecnologías de la información y comunicación? Resulta que la asignatura de algoritmos, o en este caso de fundamentos de programación, es orientada a la creación de soluciones en el campo informático que está estrechamente relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación a través de uno de sus componentes, que es el software. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente: las tecnologías de la información y comunicación, de aquí en adelante TIC, agrupan cuatro componentes. El primero, que se refiere al hardware, luego tenemos al software, luego la infraestructura de telecomunicaciones y finalmente tenemos las bases de datos. El hardware, como ustedes ya de pronto han podido haber estudiado, el hardware se refiere a los dispositivos, a toda esa gama de equipos que nosotros tenemos para poder realizar algunas actividades. Equipos tales como la computadora, el teléfono, una tablet, una impresora, un escáner, una cámara, etc. El software se refiere básicamente a los programas que permiten interactuar con ese hardware. Y cuando estamos hablando de los programas, pues ya ustedes también saben que hay una gama bastante amplia de programas, tanto para su computadora como para su smartphone, que le permiten hacer diferentes actividades, tales como jugar, ver películas, escribir un texto, hacer cálculos, entre otras actividades. También tenemos las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones tienen que ver con, principalmente ahora, en este momento, tienen que ver con el Internet, ¿verdad? Esa gran red que cubre todo el mundo. Pero también tiene que ver con las redes que nosotros tenemos en las empresas, incluso en la casa, ¿no? Y por eso justamente hay diferentes tipos de redes clasificadas según el área de su cobertura, ¿no? Ya lo vamos a revisar. Y también las bases de datos que permiten almacenar esa información para que esté disponible mañana o dentro de un mes o dentro de un año, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar esto a un ejemplo? A ver, WhatsApp. El WhatsApp, esa aplicación que nosotros utilizamos para poder enviar y recibir mensajes, tiene estos cuatro componentes, o se basa en estos cuatro componentes. El primer componente es el hardware. El hardware se refiere a su teléfono, se refiere a su tablet, o incluso se refiere a su computadora, porque nos podemos conectar por WhatsApp en la computadora, ¿verdad? El software se refiere a la aplicación, es decir, al programa que usted se descarga de Play Store o de cualquier otro repositorio. Las telecomunicaciones tienen que ver con ese medio que permite que los mensajes puedan enviarse y puedan recibirse. Usted, cuando envía un mensaje, usted no sabe por dónde se va, pero el mensaje toma un camino y ese camino es dentro de esa gran red que se llama Internet, ¿verdad? Y las bases de datos finalmente permiten que usted ese mensaje lo pueda ver mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año. Y ese mensaje, en este caso, puede contener básicamente tres cosas. Puede contener texto, puede contener imágenes o puede contener videos. Básicamente eso es. Ahora bien, como les decía, el hardware tiene que ver con todos esos dispositivos que nosotros utilizamos, y esos dispositivos se clasifican en tres grandes grupos: los dispositivos de entrada de información,
los dispositivos de salida de información y los dispositivos de almacenamiento, ¿verdad? Por ejemplo, dispositivos de entrada son los que te permiten ingresar un dato, ingresar una orden al computador o a tu teléfono, ¿verdad? Tales como, por ejemplo, un teclado, un mouse, una pantalla táctil. Tu teléfono en este caso tiene dispositivo, el mismo dispositivo de entrada también es dispositivo de salida, o sea, la pantalla te permite dar una orden y también te permite visualizar un resultado, por ejemplo, ¿no? El software básicamente agrupa a lo que son los sistemas operativos, que es el software base, que tienen todos los componentes que realizan algún tipo de procesamiento. En el caso de los teléfonos hablamos de Android, de iOS, hablamos de, bueno, en su momento había un sistema también de Microsoft que ya cayó en desuso. Y también, por ejemplo, si hablamos de computadoras, estamos hablando de Windows, estamos hablando del sistema operativo Linux, en cualquiera de sus distros, de sus distribuciones, tales como CentOS, Mandriva, Mandrake, Fedora, etcétera. Y también tenemos lo que son los programas o el software de aplicación, que son los programas que uno utiliza para poder realizar una determinada actividad específica. Por ejemplo, tú quieres redactar un texto, abres Word, quieres hacer un cálculo, una nómina, abres Excel, si quieres hacer una presentación para poder exponer una idea, vas con PowerPoint, etcétera. Y también tenemos lo que son los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son aquellas herramientas que nosotros utilizamos para crear otros programas. Es decir, el día de mañana nosotros vamos a hacer algoritmos, pero esos algoritmos tenemos que escribirlos sobre los lenguajes de programación. El lenguaje de programación justamente eso, es un lenguaje que me permite decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Entonces, la computadora está esperando que yo me comunique con ella. Entonces, para que la computadora me pueda entender, debo hacerlo mediante un lenguaje. Debo dictar algunas instrucciones y la computadora va a hacer lo que yo le diga. Entonces, por esa razón, la computadora se programa. ¿Y cómo se programa? Mediante una secuencia de instrucciones enlazadas lógicamente, que eso es justamente lo que vamos a hacer en esta asignatura. Ahora bien, tenemos la infraestructura de comunicaciones que, como ya les decía, dependiendo del área de cobertura pueden clasificarse en redes de área extensa o WAN, en redes de área metropolitana o MAN, redes de área local o LAN, y también encontramos las redes de área personal o PAN. También tenemos lo que son las bases de datos, ya sean estas jerárquicas, orientadas a objetos, relacionales, que eso es lo que más se utiliza actualmente, ¿no? Entonces, este cuadro justamente resume lo que son las tecnologías de información y comunicación. Y como ustedes van a ser futuros ingenieros en tecnologías de la información, ustedes tienen que conocer este cuadro, tienen que saberlo, tienen que ver cómo está distribuido, porque esta básicamente va a ser su esfera de actuación en el ámbito profesional, en cuanto a la parte de los macro campos, digámoslo así, ¿no? Ahora bien, ¿en qué áreas intervienen las tecnologías de la información y comunicación? Intervienen en todo lado. Ustedes pueden ver en el sector comercial, en el sector bancario, en la parte inmobiliaria, en los deportes, entretenimiento, seguridad nacional, gobierno, juegos, etcétera. Y ahora, por ejemplo, la parte educativa, con esta situación de la pandemia, ustedes pueden ver que las TIC han sido un componente fundamental para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda entretenerse, para que la gente pueda estudiar. O sea, vean hasta dónde va el alcance de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero en todos estos sectores pueden surgir problemas. Entonces, esos problemas necesitan una solución. Y esa solución es la que justamente va a dar el ingeniero en tecnologías de la información. Es decir, nosotros vamos a dar soluciones en cualquiera de los 4 ámbitos o utilizando los 4 ámbitos de las tecnologías de la información y comunicación. O sea, vamos a hacer o a brindar soluciones utilizando hardware, software, telecomunicaciones o infraestructura de telecomunicaciones y también bases de datos. Que eso es justamente lo que ustedes van a abordar
cuando vayan desarrollándose o vayan aprobando los diferentes niveles de la carrera. Entonces, de mi parte, eso es todo. Y en la próxima diapositiva iremos profundizando, obviamente, un poquito más sobre lo que es la asignatura de Fundamentos de la Programación. Muchas gracias.